Ahora tiene la palabra el profesor Francisco Manuel Parejo Moruno, profesor de Historia y de Instituciones Económicas de la Universidad de Extremadura, que además es miembro del proyecto de investigación que lidero sobre reforma del modelo territorial y de las administraciones públicas ante el reto demográfico. Es, digamos, quien va a liderar dentro del proyecto y del equipo de investigadores la parte económica del mismo, ¿no? Así que muy bien, Fran, tienes la palabra. Gracias, Gabriel. Bueno, buenas tardes. Antes que nada quiero dar las gracias a todo el área de Derecho Constitucional por la organización de este curso de verano, que creo que además llega en un momento muy oportuno. En concreto, dar las gracias a Gabriel Moreno, que es el que contactó conmigo para participar en esta mesa redonda. Bueno, yo voy a hablar desde el punto de vista económico, fundamentada toda mi intervención pues, en las investigaciones que estamos llevando a cabo, sobre todo en el ámbito de la economía regional, con perspectiva histórica, pero en el ámbito de la economía regional. Me está gustando el seminario desde esta mañana que llegué, por su multidisciplinariedad, palabra complicada de decir, pero que se entiende creo que bastante bien. Hasta ahora el seminario ha tenido una carga jurídica importante, creo que va a tener una carga jurídica importante, pero se han visto aportaciones desde el punto de vista de la geografía, también desde el punto de vista más sostenible o más agrario, como la aportación ahora de la profesora Carla, y yo voy a intentar, digamos, añadir un poco la vertiente económica. Estamos hablando de un problema, el título, digamos, del curso, la reforma del modelo territorial ante reto demográfico, no utiliza la palabra problema, pero estamos hablando de un problema demográfico, ¿de acuerdo? Es un problema demográfico que tiene raíces históricas, que tiene una dimensión, por supuesto, política, institucional, pero también social, cultural y, desde luego, económica, que es un poco lo que voy a intentar recoger yo con algunas propuestas que pueden mejorar, digamos, o pueden dar alguna solución parcial, siempre parcial, a este problema. La estructura de mi intervención es la que veis en la diapositiva. Va a tener tres partes. Voy a intentar ser lo más didáctico posible, porque la investigación que llevamos a cabo es un poco, nosotros, es un poco aburrida, ¿no? Es un poco aburrido hablar de números y de metodologías, digamos, económicas. Entonces voy a intentar ser bastante didáctico. Alguna diapositiva la he cambiado. He añadido cosas después de escuchar esta mañana al profesor Gurría, porque va bastante en la línea con lo que hablamos nosotros, ¿no? Decía que la estructura de mi intervención tiene tres partes. Primero voy a hacer algunos comentarios, así muy generales, pero que conducen o reconducen un poco mi intervención sobre la despoblación extremeña, aunque, como digo, ahí en la diapositiva casi todo está dicho por la charla del profesor Gurría de esta mañana. Intentaré, a partir de esos comentarios iniciales, identificar algunos problemas. Como digo en la diapositiva, el problema demográfico extremeño, siendo importante, que no es un problema menor, es menos acuciante, es menos grave que el que sufren otras regiones de nuestro entorno, ¿no? Se ha hablado antes de Castilla y León, por ejemplo, ¿no? Y además es un problema bastante heterogéneo, que afecta especialmente al mundo rural, obviamente al mundo rural, no solo al mundo rural, ¿vale? Y no por igual a todos los enclaves rurales de nuestra región. Hay determinados enclaves rurales pues, que no tienen el problema o no lo tienen de forma tan intensa como otros, ¿sí? Y eso también es importante que lo tengamos en cuenta, al mismo tiempo que tenemos que tener en cuenta que el componente socioeconómico del problema es fundamental, ¿de acuerdo? Finalmente, trataremos de buscar alguna solución. Obviamente, ya lo ha dicho antes algún ponente, el problema demográfico al que nos estamos enfrentando no tiene una solución, ¿vale? No se resuelve de una sola vez. Hay que intentar adoptar medidas desde distintos ámbitos que traten de paliar un poco, digamos, la intensidad del problema, pero la solución no es factible y, desde mi punto de vista, no es asequible, desde luego no en el corto plazo ni en el medio plazo. Pues nuestra medida plantea analizar, identificar e institucionalizar los sistemas productivos locales que encontramos en el medio rural, ¿no? Lo que nosotros denominamos sistemas productivos locales de base rural. Y una de las conclusiones de esta, digamos, de esta línea de investigación que tenemos es que el municipio, y ya lo adelanto, no es una buena unidad territorial ni analítica
ni analítica, ni de intervención gubernamental o de intervención política, si queremos, ¿de acuerdo? Bien, voy con esa primera parte de hacer algunos comentarios generales sobre la despoblación extremeña. La primera reflexión que se me viene a la cabeza ya la he hecho anteriormente. Es un poco crematística, es cierto, pero es necesaria. La despoblación del medio rural es un problema, ¿vale?, eminentemente rural, pero no solo rural, es también un problema del medio urbano, por distintas cuestiones que luego en el debate, si queréis, podemos analizar. Y este problema del medio rural tiene raíces históricas, desde luego, de carácter institucional o de carácter político, por ejemplo, en la igualdad o desigualdad de la distribución de la tierra, ¿no?, de los derechos de propiedad, que es una cuestión también histórica, ¿no? Desde luego, también tiene raíces de carácter social o cultural y, fundamentalmente, o esa es mi opinión, de carácter económico, como voy a intentar demostrar en las siguientes diapositivas. Por tanto, las soluciones deben ser, desde luego, históricas, también político-institucionales, sociales y culturales, en la medida de lo posible, pero desde luego económicas. Lo primero que se me viene a la cabeza cuando me dicen, habla aquí un poco del reto demográfico desde el punto de vista económico, es voy a casar datos económicos con datos demográficos, ¿no? Si hacemos eso, si tomamos datos de PIB, si tomamos datos de PIB por habitante, por ejemplo, de renta disponible de municipios extremeños y los casamos con la evolución demográfica, bueno, vamos a encontrar una correlación positiva entre la renta y la demografía, ¿no? Esto yo creo que ocurre en Extremadura, pero ocurriría en cualquier sitio que lo hiciéramos, ¿vale? Yo he cogido aquí 10 municipios, los 10 municipios con mayor PIB per cápita de Extremadura. Los últimos datos que he encontrado son de 2018, pero no debe haber cambiado mucho la cosa. Y he cogido los 5 municipios con menor PIB per cápita de Extremadura, que curiosamente son los 5, o están entre los 10, los 5 están entre los 10 de menor PIB per cápita de España, ¿no? O sea, son de las zonas de los municipios más pobres de España. Si nos damos cuenta y miramos la última columna, vemos que los 10 municipios con mayor PIB por habitante, prácticamente entre 2000 y 2020, no me he querido ir más atrás, porque las tendencias, lo único que iba a ocurrir es que se iban a confirmar, ¿de acuerdo? Solamente en los últimos 20 años, los municipios con mayor PIB per cápita de Extremadura pues han ganado población, a excepción de Malpartida de Cáceres, ¿no? Se puede decir, ¿no? Y han ganado población pues, de forma significativa en los últimos 20 años, ¿no? Por contra, los municipios con menos PIB per cápita, con menos renta por habitante de nuestra región, pues han perdido población también de forma significativa, ¿de acuerdo? O sea, claro, el caso de Almaraz obviamente no es por otra razón. Sí, efectivamente, para los que no estáis familiarizados con la realidad económica extremeña, Almaraz, que es un municipio relativamente pequeño, en 2020 1.726 habitantes, pues tiene ese PIB per cápita elevado porque hay una central nuclear en el término municipal, ¿no? Bien, pero bueno, el resto de municipios son realmente los núcleos importantes de población de Extremadura, básicamente, ¿no? Siguiendo con el análisis de comportamiento demográfico, he tomado los 15 municipios más poblados de Extremadura. Ahí lo tenéis, Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito, Almendralejo. Estos municipios, curiosamente, a excepción de 2, que son Coria, creo que era, y Jerez de los Caballeros, todos han ganado población entre 2000 y 2020 y además de forma importante, muchos de ellos. ¿Veis ahí? El caso, por ejemplo, de Almendralejo, la ganancia significativa, un 22,6%, pero bueno, Navalmoral de Mata un 15,7%, Zafra 10,7%, Badajoz 10,9%. En definitiva, el tamaño importa en términos geográficos, también en otros términos, ¿no? Pero en términos geográficos importa. Y los núcleos mayores mantienen o ganan población, por lo menos en los últimos 20 años. Es cierto que desde 2010 para acá la película cambia un poco, pero ahí ya hay otro tipo de variantes económicas, como la crisis que hemos tenido, pues que afectarían a la demografía y que han supuesto pues que muchos extremeños hayan tenido que ir pues, a buscarse el sustento fuera de la región, ¿no? Sobre todo los jóvenes. Pero bueno, con esa perspectiva de 20 años, el tamaño importa, como decía, núcleos mayores mantienen o ganan población y esto se debe pues, a cuestiones, a dinámicas económicas, que no vamos a entrar en ellas ahora, pues como las economías de aglomeración, como la estructura policéntrica de la que hablaba esta mañana el profesor Gurría, que tiene nuestra región, etcétera, etcétera, etcétera. Tomemos ahora los municipios
no más poblados, sino los menos poblados de Extremadura. ¿Qué habrá pasado con los municipios menos poblados de Extremadura? Ahí tenéis los 15 municipios menos poblados. Miramos la última consulta, la última columna, y nos encontramos que el panorama es desolador, ¿no? Municipios de menos de 200 habitantes todos, pero que encima han tenido o acumulan una pérdida relativa de población pues muy significativa, ¿no? De nuevo, el tamaño importa, núcleos más pequeños pierden más población, siempre en términos relativos, ¿no? Este siguiente cuadro pues va en la línea del anterior, ¿no? ¿Cuáles son los municipios, los 15 municipios con peor comportamiento demográfico de los 388 de Extremadura? Ahí tenéis los municipios. Mirad la primera columna y la última. La primera es la población que tienen. Vemos que los municipios con peor comportamiento demográfico de Extremadura, todos tienen menos de 1000 habitantes. Todos. O sea, este cuadro vuelve a confirmar que la población importa, núcleos más pequeños pierden más población. Y hago una pregunta ahí al final, para relativizar un poco todo lo que estoy diciendo. ¿Pero todos los pequeños pierden? ¿Todos los pequeños pierden? ¿Solo importa el tamaño? Y el siguiente cuadro nos dice que no, que todos los pequeños no pierden. En este cuadro he tomado la ganancia demográfica de los 15 municipios con mejor comportamiento demográfico. Si vemos la primera columna, es cierto que muchos de ellos son municipios de cierta entidad demográfica, ¿no? Almendralejo, Don Benito, Mérida, Cáceres, Navalmoral de la Mata. Pero también es cierto que hay otros municipios pequeños que han tenido una ganancia demográfica importante. Ahí os señalo con flechas en color verde, algunos de ellos: Sierra de Fuentes, Don Álvaro, La Albuera. He cogido estos tres casos porque son fáciles de explicar, por decirlo así. Sierra de Fuentes, municipio que se encuentra a pocos kilómetros de Cáceres, tiene una ganancia de población entre 2000 y 2020 del 20,7%. Y bueno, probablemente porque es un municipio pequeño, de apenas 1.900 habitantes, pero que ha actuado o está actuando como, digamos, satélite, ¿no? Se puede decir, en torno al planeta Cáceres, ¿no? Más o menos, ¿no? Es una ciudad entre comillas, dormitorio, se puede decir, ¿no? De residencia de muchos cacereños, ¿no? El caso de La Albuera podría decirse algo parecido con respecto a Badajoz, y Don Álvaro probablemente con respecto a Mérida más o menos igual. Seguro que hay otras razones que explican este comportamiento positivo, pero ese yo creo que es un factor fundamental. O sea, no todos los municipios pequeños pierden población, la localización también importa, ¿vale? La localización geográfica también importa. En definitiva, y ya por ir cerrando esta primera parte de mi intervención, de los 388 municipios extremeños, 333 han perdido población entre 2000 y 2020. O sea, de los 388, 333 han perdido población. Solo 55 han ganado población en este periodo. Solo 55. Además, de esos 55 que ganaron población entre 2000 y 2020, 36 han perdido población de 2010 a 2020. ¿Vale? Por las circunstancias de la crisis, por otras variables, seguro. ¿Vale? Esto quiere decir que solamente 21 municipios en toda Extremadura, 21 de los 388, 21 solo, que no llega ni al 10%, han tenido un comportamiento continuo positivo en términos demográficos. Igualmente, de los 388 municipios extremeños, 218 tienen menos de 1000 habitantes. 218 tienen menos de 1000 habitantes. De ellos, 206 de los 218 han perdido población. Solo 12 han ganado población, ¿vale? Ese dato también es bastante significativo, ¿no? Además, si cogemos los 100 municipios extremeños con mayor pérdida demográfica, la media de pérdida demográfica relativa es el 32,8% entre 2000 y 2020. Es significativo también, es muy importante. Casi un tercio, ¿no?, de la población. Y de esos mismos 100 municipios tenemos que tener en cuenta que 92 tienen menos de 1000 habitantes y los otros 8 menos de 2000. O sea, realmente está claro que la pérdida demográfica se produce en los municipios de menor tamaño, digamos, insertados sobre todo en el medio rural, ¿no? Bien. La segunda parte decía, identifiquemos los problemas, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema o los problemas a los que nos enfrentamos? Como digo, ahí hay una serie de factores, no existe un solo factor causante,
que contribuyen a hacer del fenómeno de la despoblación del medio rural un fenómeno heterogéneo. Yo quiero incidir en eso. Yo, cuando mis alumnos me dicen las asignaturas de economía que yo imparto, me dicen, Fran, es que la tasa de desempleo de España es muy elevada, es la más elevada de Europa o de las más elevadas de Europa. Yo le digo, bueno, tienes Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, Alcobendas con una tasa de paro del 4% y tienes Jerez de la Frontera con una tasa de paro del 45%, ¿no? Del 4% al 45%, la diferencia es significativa. O sea, realmente, cuando establecemos un promedio, estamos mintiendo, ¿no? Es una medida que tenemos que adoptar para, digamos, para usar la estadística descriptiva, para caracterizar una población, pero realmente el promedio es una medida, es un indicador mentiroso, ¿no? Pues aquí podemos decir que el fenómeno de la despoblación existe, afecta al medio rural, pero afecta de forma muy heterogénea, y eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Y entre los factores que producen esa heterogeneidad están los que señalo aquí, seguramente algunos más, pero la actividad económica, desde luego. Y cuando digo actividad económica me refiero sobre todo a la dotación de factores, a la dotación de recursos que tienen los territorios, ¿de acuerdo? Por supuesto, la localización. ¿Qué estamos hablando? De municipios de 1000 habitantes que se encuentran cerca de ciudades, o sea, que entornos periurbanos o aislados en la montaña, como decía esta mañana el profesor Gurría. La diferencia es sustancial, ¿no? El tamaño también importa. Aquí es muy importante que hablemos, por ejemplo, de cuestiones de economía de aglomeración, que ahora se habla mucho de economías de aglomeración con la fusión de Don Benito y Villanueva, ¿no? Esa cuestión es fundamental, al margen de otras variables. ¿Cuál es nuestra propuesta de solución? Y aquí es donde, bueno, voy a ir terminando, no me voy a extender porque es lo más aburrido de mi intervención, ¿no? Pero es un poco donde está una de las medidas que pueden ayudar a reducir, digamos, o a fijar algo de población al medio rural, ¿no? Nosotros tenemos una línea de trabajo que trata de identificar, ¿vale?, detectar sistemas productivos locales de base rural que se encuentran en el medio rural, ¿vale? Tratamos de identificarlos, ¿vale?, de caracterizarlos y, por supuesto, de proponer institucionalizarlos. Luego hablaré de qué quiere decir eso de institucionalizarlo, ¿no? ¿Vale? ¿Qué es un sistema productivo local? Realmente hay muchas definiciones, ¿no? El sistema productivo local es un concepto muy genérico. Realmente es una aglomeración de empresas vinculada a un territorio muy concreto, normalmente la comarca, o nosotros lo estamos analizando en un entorno comarcal, ¿vale?, y vinculada también a un sector productivo específico, ¿vale? Para que me entendáis y todo lo vais a comprender, un sistema productivo local es el corcho en la Sierra de San Pedro, en Valencia Alcántara, San Vicente de Alcántara sobre todo, también Valencia. Es un conglomerado de empresas, es una aglomeración de empresas, la palabra es aglomeración, de empresas que trabajan en el mismo sector, ¿de acuerdo?, que están especializadas en ese sector, que tienen una dotación de recursos que permite a estas empresas ser competitivas, ¿vale? Pues ese tipo de realidades son las que tratamos de identificar, en nuestro caso dentro de Extremadura, pero se podría hacer, creo que ya lo están haciendo para para la Beira Interior, ¿no?, o para el conjunto de Portugal creo que era, ¿no? Y claro, se trata de identificar ese tipo de realidades para después hacer una caracterización de las mismas y tratar de establecer una institucionalización. Aquí se decía esta mañana que las comarcas no existen en términos administrativos, no existen, ¿no? Por lo menos desde un punto de vista jurídico no se puede hablar, digamos, de una utilización de la comarca como figura territorial de intervención, vamos a decirlo así, ¿no? Por lo menos institucionalmente. Sin embargo, nosotros pensamos, y esto lo hemos trabajado a nivel municipal, comarcal, provincial, pensamos que es la unidad territorial idónea para realizar el análisis y para obtener mejores rendimientos desde el punto de vista de la eficiencia de los procesos productivos. ¿De acuerdo? Luego incidimos en esto, si queréis. Dice, ¿por qué es conveniente identificarlos? ¿Para qué? La experiencia italiana es bastante significativa al respecto. Es conveniente identificarlos porque identificar estos sistemas productivos locales supone saber en aquellas actividades donde los enclaves rurales son muy buenos trabajando.
están especializados en ello, saben hacer de esa actividad productiva, ¿vale? Entonces, cuando hablamos, esta mañana se habla de los planes de desarrollo, cuando hablamos de planes de desarrollo, de ayudar a la actividad económica en el medio rural, ¿qué mejor que hacerlo en aquellas cosas que sabemos que lo saben hacer? ¿Qué mejor que hacerlo que en aquellas actividades donde sabemos que son especialistas, que están especializados, ¿vale? Que existe una masa crítica, un tejido productivo competitivo a nivel internacional, ¿vale? Y donde existe otro tipo de relaciones sociales, económicas y de otra índole entre las empresas y los agentes que componen esta aglomeración, ¿no? Decía, ¿qué experiencias existen sobre identificación e institucionalización? Pues la realidad italiana yo creo que es la más evidente, ¿no? En Italia existe una red, además muy vinculada al ámbito rural, de distritos industriales. Ahora ellos empiezan a hablar de distritos agroalimentarios de calidad o distritos rurales, pero existe una red bastante institucionalizada. Y esto permite crear una serie de instituciones para la ayuda, por ejemplo, a la I+D+I, para la ayuda a la internacionalización, para la ayuda a la certificación de calidad, para este tipo de servicios, digamos, al servicio de la aglomeración, al servicio del distrito. Es una forma de fomentar este tipo de actividades, ¿no? Bien, nosotros, y esto ya lo dejaré luego para el debate, proponemos esta medida como medida de fijar actividad productiva, actividad económica al medio rural en sus diferentes enclaves, ¿vale? Y fijando actividad económica seremos capaces de fijar población, ¿vale? No voy a incidir mucho más en esta cuestión y ahora si queréis en el debate podemos entrar para no gastar más tiempo. Muy bien. Pues muchas gracias, Fran.